tengo pocos minutos, me hubiera gustado tener más tiempo para poder explicarlos. Acabo de venir y mi equipo está ahí en FONAFE, estamos sustentando nuestro plan para el 2025. Yo tengo 10 meses en la gestión, vine en una crisis, cuando Lima se quedaba 72 horas sin agua, que lo solucionamos en 36 meses. En 36 horas. Y cuando me dijeron que, bueno, un bombero va a solucionar el tema de la vida, ¿verdad? Soy bombero voluntario, ¿no? Y solucionamos el problema. Estamos trabajando muy duro. Sé que ustedes tienen muchísimo problema con el tema de agua y saneamiento. Es una herencia que he recibido de administraciones, de gestión, y no estamos para mirar hacia atrás, mirar hacia adelante. Muchísimo, necesito entre 40.000 a 50.000 millones de soles para cerrar las brechas en Lima. No me van a dar ni 1.000 millones. Ojo. Hemos ejecutado nuestro plan en 2023 muy bien. Salimos con 471 millones de soles de utilidad. En mi gestión, este año, estoy feliz, sí, porque el día lunes tuvimos directorio y la administración nos ha dado ya los primeros resultados que cómo vamos a salir este año. Vamos a salir con 840 millones de soles de utilidad. ¿Cómo lo haces? Bueno, empresa estatal, mentalidad privada. Yo vengo del sector privado, hemos trabajado muchísimo en la gobernanza, el buen gobierno corporativo, hemos cambiado el gerente general, nuestro gerente general después de 8 años del sector privado, ex gerente general de COFIDE, nuestro gerente general ya tiene 5 meses. Hace 4 días hemos cambiado casi por concurso abierto a casi todos los gerentes de línea, 12 gerentes, ¿no? También que vienen del sector privado, ¿no? Y después vienen los jefes, que también estamos haciendo este proceso. Es un proceso de gobernanza que queremos trabajar, pero acá están ustedes que dicen, oye, sí, pero qué bonito lo que tú dices y realmente mi problema es agua. Desgraciadamente vivimos en una ciudad desértica, ¿no? Donde no tengo reservas. Mis reservorios están a 4.250 metros de altura en Cerro de Pasco y tengo 331 millones de metros cúbicos que solamente me duran 10 a 11 meses. No llueve al mes 11 o 12, esta ciudad se muere. Ojo, el río Rímac para mí ya no existe. 3 afluentes, Rímac, Chillón y Lurín, para mí no existe. Y eso es. Tenemos que ampliar la brecha. Y siempre dice, amplíen la brecha, amplíen la brecha. Y yo digo, ¿pero de qué sirve ampliar la brecha si no tengo agua? ¿Me entienden? Vamos a gastar plata. Entonces, ahora estamos trabajando en ampliar la brecha, pero buscamos todo lo que es agua de cabecera, que es lo importante. Estamos trabajando con mineras que nos puedan trasvasar sus aguas. Y tenemos un proyecto interesante que cerramos, no sé, no lo veo por aquí, levante su mano, el gerente general de Vesco. ¿Está por aquí? Vesco. Aquí está, hola, nos vemos la próxima semana. 5.000, 6.000 viviendas, ¿verdad? Y logramos, espectacular. Tienen agua y tienen desagüe, pero ha habido una colaboración entre privado y Sedapal. ¿Funcionó? Sí funcionó, hay un buen ejemplo. Tenemos un buen ejemplo con ADI, voy a tomar el nombre de ADI, 30.000 viviendas en Caraballo. Sí, vamos a darles ese proyecto, pero tenemos grandes problemas también nosotros que pedimos al sector privado, oye, ayúdanos, porque hasta que yo lo haga van a pasar 5, 10, 15, 20 años, porque mi problema es económico. Tenemos todas las ganas, este equipo técnico tiene todas las ganas, pero mi problema es económico. Si el MEF no me da la partida, el Ministerio de Vivienda, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces estamos trabajando muy de cerca con las empresas privadas para que realmente podamos hacer cosas que los beneficien a ustedes. Yo de antemano no los conozco a todos, algunos sí han venido a través de ADI se llama, ADI, y los he recibido de mi oficina. Pueden venir conmigo, yo los voy a recibir, voy a atenderlos personalmente y ver cómo solucionamos sus problemas. Es un problema de 11 millones de habitantes, no solamente de 1.000 empresarios. Mi problema, mi trabajo es solucionar el problema de agua, un problema muy complejo en una capital desértica, pero para eso estamos trabajando con el equipo y de antemano ya les invito, vengan con sus proyectos, lo conversan personalmente con el equipo técnico y si yo puedo participar, con mucho gusto. Es una apertura que estamos haciendo en Sedapal porque ustedes son usuarios y queremos realmente que nos den la oportunidad.
Muchas veces han dicho, sí, pero no nos hacen caso, pues, no nos escuchan. Yo los voy a escuchar. Yo les doy mi palabra, vengan con gusto y los voy a atender. Gracias, se me terminó la hora. Gran reto el tuyo. Ahora quería pasarle la palabra a Richard Acosta, ex gerente general de CEDAPAL, ahora pasado al sector privado. Pero Richard, Richard, creo que tienes unas láminas de apoyo, ¿no? Y quería que nos puedas explicar un poco, a raíz de tu vivencia y experiencia de haber llegado a la Gerencia General de CEDAPAL, cómo ves el tema de la empresa prestadora, ¿no? Y cómo está abarcando el problema de agua. Ok, muchas gracias señores. Bueno, ¿por qué estamos aquí hablando de temas de agua? ¿Por qué? Porque todos sabemos que si no hay factibilidad de agua, alcantarillado, no hay proyecto. Y si no hay proyecto, finalmente tenemos que mudarnos, buscar terrenos en otros lados para finalmente lograr proyectos importantes. Y por eso estamos hablando de agua. Si me pueden ayudar, este es el contenido de la presentación, voy a tratar de hacer rápido. Lo principal está en la parte final, cuáles son las propuestas de solución, qué cosas podemos hacer para mejorar este problema. La siguiente, por favor, Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la situación de nuestro país en temas de agua? Tenemos un serio déficit de cobertura de agua. Solo en el ámbito urbano tenemos cerca de 1.75 millones de personas que no tienen agua y más de 3 millones que no tienen alcantarillado. Entonces eso resulta siendo un problema. Y en Lima, Lima está un poco mejor que el promedio, pero igual termina siendo, hay un déficit de más de 1 millón de personas. Entonces aquí el tema de fondo es que no estamos en Medellín, donde hay cobertura casi cercana al 100%, no estamos en Bogotá, donde hay casi cercano al 100%, no estamos en Santiago. Estamos haciendo proyectos en Lima. Y en Lima tenemos un problema de déficit de infraestructura de agua. Y aquí vemos el tema de, a nivel nacional, la gestión de los servicios. La gestión de los servicios, 20 empresas a nivel nacional están en un régimen de apoyo temporal porque no están en la capacidad de solventar financieramente sus operaciones. Y tenemos 29 que están en manos de municipalidades. Eso termina siendo un problema de gestión, no solamente de infraestructura. Ahora, lo que vemos aquí es dónde no deberíamos hacer proyectos. Me enfoco en Lima porque la mayoría estamos en Lima. Aquí vemos dónde no deberíamos hacer proyectos. Las zonas rojas son las zonas que no hay cobertura, no hay redes de agua alcantarillado. En esa zona definitivamente hacer edificaciones va a ser muy complicado. La parte azul es la zona coberturada, pero finalmente la zona azul tampoco no tiene superávit para dar factibilidades a nuevas edificaciones. Entonces la parte azul también tiene problemas. Ahora, y aquí es importante poder ver dónde están esos problemas. Tomar foto a esta lámina resulta importante. ¿Por qué? Porque son las zonas en las cuales los colectores de agua ya no pueden recibir más descargas. ¿Qué significa? Que cuando pida solicitud de factibilidad de alcantarillado, en estas zonas son zonas, el color medio rosado, son zonas rojas, es decir, en esas zonas hay un déficit para recibir nuevo alcantarillado. Entonces ahí tenemos el colector Puente Piedra, el colector Circunvalación, el colector Centenario. Todos esos colectores finalmente están con déficit. El colector 6 que llega a Taboada, todas esas zonas finalmente son zonas deficitarias. Y cuando queramos hacer un proyecto en esas zonas, vamos a afrontar ese reto. Aquí el otro tema es, no solamente son los colectores, sino también son las plantas de tratamiento. Y acá es ilustrativo. Igual, las zonas rojas, los puntos rojos son zonas donde las plantas ya no pueden recibir más agua residual. Entonces, cuando uno quiere hacer proyectos en Puente Piedra, la Petar Puente Piedra ya no puede recibir más caudal. La Petar San Juan
El San Juan de Miraflores ya no puede recibir más caudal. José Gálvez en Lurín ya no puede recibir. Entonces, todos esos puntos rojos, ¿qué significa? Que son zonas que ya no pueden, plantas de tratamiento que ya no pueden recibir. Entonces, cuando ubiquemos nuestros proyectos hay que tener mucho cuidado de que nuestro proyecto esté ubicado y los desagües en los colectores que vimos anteriormente o en las plantas que estamos viendo ahora. Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? Acá es muy importante la propuesta de solución. ¿Qué hacemos? El primer punto es los mecanismos de intervención para hacer obras. Y nosotros, como desarrolladores inmobiliarios, debemos sentirnos orgullosos porque hemos ejecutado mucha infraestructura a modo gratuito, como aporte de terceros. Hemos ejecutado entre proyectos de habilitación urbana y proyectos de edificaciones más de 1.000 millones de soles. O sea, finalmente es infraestructura que construimos para efectos de viabilizar el proyecto y que es entregado a los prestadores de servicio. La segunda parte tiene que ver, el segundo mecanismo es obra pública. Finalmente la obra pública demora mucho tiempo, hay muchos trámites y finalmente termina siendo un mecanismo muy largo. No calza con nuestros tiempos de ejecución de proyectos. El tercero tiene que ver con propiamente con OXI, obra por impuesto. Ese es un mecanismo en el cual se puede agilizar. El cuarto tiene que ver con las APPs. Hay más de 1.500 millones de infraestructura en la cartera de proyectos de proinversión, 1.500 millones de dólares. Y la última que no se está usando y debería usarse es el tema de los contratos de suministro de agua y alcantarillado. Hasta ahora no hay ni un solo proyecto. Existe el mecanismo, pero no hay proyecto. Ese último mecanismo nos puede dar obra en menos de 2 años. Y finalmente eso puede calzar con nuestro proyecto, pero hasta ahora no hay ningún proyecto bajo el mecanismo de agua en bloque. Ahí están las soluciones para poder cerrar el déficit de infraestructura y avanzar en ese sentido. Muchas gracias y más bien disculpen que me haya excedido. Nada más, gracias. Muchas gracias, Richard. Antonio, quería pasarte la palabra a ti, tú desde el sector privado. Todos saben, Antonio es la cabeza de la inmobiliaria del Pino, ve la expansión de la ciudad. Menorca, perdóneme, Menorca. Estoy pensando que está en mi cabeza, no está bien. Entonces, Menorca, los retos que ustedes van afrontando con este tema del agua, ¿no? Los procedimientos que van y cuánto tiempo les está tomando realmente una solución de agua y desagüe para las organizaciones que ustedes desarrollan. Creo que tienes unas láminas de apoyo también, Antonio. Gracias, Marco, por la pregunta. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer por la invitación y a su presidente, José Patoso, por la cortesía y también decirles, como decíamos hace un rato, sumamente importante el tema del agua, ponerlo encima de la mesa y que todos seamos conscientes de lo que esto conlleva. ¿No? Estamos viendo un poco de la parte macro, hemos escuchado al presidente CEAPAL, Richard también nos ha ilustrado con toques muy específicos. Acá estoy tratando de hacer lo más resumido posible. Básicamente, para que vayan ustedes enterándose, los que no lo saben, cómo es este camino, ¿no? Tenemos 2 grandes tópicos. El primero vendría a ser la factibilidad de servicios y el segundo vendría a ser la cronología, ya un poco más al detalle, de un proceso cuando te piden disponibilidad hídrica, básicamente en el ANA, y esto originalmente lo solicita el Ministerio de Vivienda, pero resulta que ANA está dentro del Ministerio de Agricultura, entonces ahí hay un problema conceptual. Yendo a esta primera lámina, bueno, ya pasamos a la otra. A esa sí, gracias. En la factibilidad de servicios, bueno, tenemos que ver que en este proceso, cuando se requiere formalizar los proyectos, por supuesto de viviendas, las factibilidades cumplen un rol relevante y muy esencial para la determinación y toma de decisión en lo que es la viabilidad de un proyecto, ¿no? El déficit en servicios básicos de saneamiento, Richard nos dio algunas cifras, en el Perú sigue siendo uno de los principales desafíos en el desarrollo urbano. Son alrededor de 3.5 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable y más o menos 8.5 millones que no cuentan con servicios de alcantarillado. Aquí es importante destacar que esto se hace en la periferia, en los extramuros de la ciudad. Acá estamos en este escenario, varios que estamos en lo que se llama habilitación urbana. Entonces estamos en la frontera de la ciudad, casi como que abrimos la trocha con machete para poder después constituir la ciudad. Nosotros hacemos urbanizaciones en paños grandes de 20, 30, 40, 50 hectáreas
después vienen con los años ya los edificios y otras edificaciones, ¿no? Entonces, aquí revisando esto vemos el tema de los terrenos saneados, es lo primero que hacemos, que no tenga cargas y que, digamos, cualquier riesgo sea mitigable, ¿no? Por supuesto, te piden los planes de desarrollo urbano, lo mencionan en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, pero resulta que casi ningún municipio distrital lo tiene, y creo que hay 10% que lo tiene, pero no lo tienen actualizado, igual a cero. Entonces, ese también es un tema que hay que subsanar. Por supuesto, el acceso a redes de agua y desagüe, con la factibilidad de servicios, muchas están condicionadas por las EPS, que ya Richard nos dijo cómo están. Y por supuesto, eso te lleva finalmente a obtener la licencia de habilitación urbana o edificación, sin lo cual no puedes hacer nada. Puedes haber comprado el terreno, sentarte encima, pagarle al banco, la parte financiera y todo, y puedes estar mínimo 8 meses o hasta 4 años, como nos ha ocurrido en algún caso. Eso es crítico, ¿no? Y finalmente, eso le da pase a la recepción de obras por parte de la municipalidad. Y rápidamente, ya me queda poco tiempo, podemos ver un ejemplo de la cronología en la siguiente lámina, si me ayudan por favor, de proceso para la disponibilidad hídrica. Vean cómo está en la mano izquierda el ingreso del expediente, ¿no? Lo que te piden para la revisión del expediente, los distintos estamentos, el ANA, y que también participa en una dependencia que tuvimos recientes, te llevan hasta la administración de cuencas, después la AAA, después vas al ANA, en cada uno de esos te hacen observaciones, subsanas, te vuelven a observar, etcétera. Total, para hacer corto el cuento, algo que debe tomar, como pueden ver en la esquina inferior derecha, 64 días. De repente acabamos en 240 o más, ¿no? Entonces, eso es absolutamente crítico y, bueno, no todo es malo. Cuando hemos comentado de estos temas, pues siempre hay la posibilidad de conversar y dialogar en el Ministerio y también, por supuesto, con CEDAPAL. En el Ministerio nos dijeron lo que comenté, no está aquí, pero lo estamos visualizando, y en las mesas de trabajo que coordinamos los demás gremios para hacer más fuerza, se ha incluido que esté presente un representante del ANA para evitar, por ejemplo, que esto, como alguien decía más temprano, es un costo hundido. Esto es un costo hundido, porque si no tienes esa licencia no puedes empezar un proyecto. Entonces, eso era un poco lo que quería explicarles, un poco rápido por un tema de tiempo, podría ahondar más, le daré algunas indicaciones complementarias en otra intervención posterior, pero esa era un poco la idea, ¿no? Esto es súper importante y no quiero ser irrespetuoso, pero esto es casi el camino al Gólgota, con todo ese camino y esa trayectoria, pero estamos en vía de superarlo. Gracias. Gracias, Antonio. Dalvía Cruces. Ahora, Guillermo, tú tienes la cabeza de los portales, la principal desarrolladora, más antigua desarrolladora de habitaciones urbanas, complementando lo que ha dicho Antonio después de toda esta Vía Crucis. ¿Ustedes cómo ha sido la experiencia de ustedes en portales y cómo han ido solucionando el tema de poder brindar los servicios de agua y desagüe en sus proyectos? Sí, aló. Un poco, digamos, algunas reflexiones que espero que sean útiles, digamos, para todos, ¿no? Digamos, yo veo, digamos, muchos de nosotros que estamos acá presentes estamos, digamos, dentro de Lima, ¿no? Donde se desarrolla más del 50-60% de la actividad formal inmobiliaria, ¿no? También hay una experiencia diferente que es la de provincias, ¿no? Donde las capacidades hídricas, digamos, de agua potable, saneamiento son menores. Entonces, ahí hay dos mundos que hay que separar. Dentro de todo, con toda la problemática, digamos, CEDAPAL es la entidad más desarrollada que las otras EPS, y además por el volumen y la importancia que tiene, por el volumen de gente que atiende y por la importancia, digamos, que tiene CEDAPAL. Esa es una primera reflexión, Lima versus provincias. Digamos, en portales, nosotros, a la pregunta yo concluiría, nuestro problema no es de demanda, o sea, no es de demanda de venta comercial, nuestro problema es de oferta, la capacidad de poner lo que se llama vivienda digna en el mercado. O sea, hay restricción. El valor de la tierra no es el valor de la tierra, es el valor de la tierra más la factibilidad del servicio. O sea, uno puede encontrar un paño de tierra, digamos,
en alguna provincia con un valor no mayor a $10, pero poner el recurso hídrico puede costarle algunos $8 por metro cuadrado. Entonces lo saca uno de juego. Eso va más desde la experiencia del habilitador urbano. Entonces, vean lo irónico del tema, que es, digamos, el problema no está en la demanda, o sea, la capacidad adquisitiva del cliente, cosa que se puede hablar y que de hecho hay limitaciones, sino en la capacidad de poner productos. Entonces, nosotros pusimos el año pasado 70 proyectos, digamos, en el transcurso del año, en el año 2023. Este año solo hemos podido poner 65. No es por un tema económico, sino es por un tema de permisología, ¿no? Digamos, entramos a un tema kafkiano, digamos, que es conseguir permisos de agua, lo que ha estado explicando Antonio, ¿no? Entonces, yo creo que la batalla viene por ahí. También pienso, digamos, que el ciudadano y el empresario en el Perú tiene que tener una actitud diferente. O sea, si tú te pones en el sector privado y crees que como privado te corresponde simplemente desarrollar tu proyecto, pierdes. No eres un empresario local. Acá tienes que hacer parte de la gestión, digamos, de las limitaciones que tiene la administración pública, sin criticarla, digamos, y hacer y buscar esta gestión. Entonces, ¿qué ha sucedido para los habilitadores urbanos y para varios que acá hacemos vivienda social, digamos? Hemos tenido que transgredir, pasar esa línea y en el caso puntual de nosotros, o sea, ya tenemos que hacer la planta de tratamiento de agua de Chilca, la ha hecho en el caso de nuestra empresa, y recientemente, hace una semana, hemos inaugurado la planta de tratamiento de agua de Asia, que da agua a los proyectos que desarrollamos, pero también está dando, de tratamiento de agua a nuestros proyectos, pero también, digamos, a la población y anexos que viven en Asia, ¿no? Entonces, sí decir, digamos, que lo que tratamos hacer es desarrollar vivienda formal, digamos, empujando al Estado, digamos, a las entidades, a las EPS, digamos, y dándole las capacidades que ellos en algunos casos no las tienen. La batalla es complicada. Yo simplemente quería dar un ejemplo para que vean lo irónico del tema. Ha habido un proyecto muy importante que ha sido el proyecto de la desalinizadora de Santa María, al sur de Lima. Está funcionando al 30% de su capacidad. O sea, la entidad que invirtió, los inversionistas solo pueden hacer el 30% de su capacidad, porque el 70% del agua que ellos pueden extraer la tienen que volver a botar al mar. O sea, lo irónico, no hay agua, pero en el otro lado se bota agua de Lima. Entonces, ahí son esos puntos, digamos, que yo creo que los tiene bien identificados la entidad, CEDAPAL y otros, que hay que desarrollar. Pero de nuestra perspectiva, digamos, la gran problemática la vemos más desde el lado de la oferta, ver qué se puede hacer para poder obtener agua, digamos, y desagüe, que desde el lado comercial de la venta. Muchísimas gracias, Guillermo. Jorge, siguiendo con tu intervención, al inicio nos dijiste que solo tienes menos de un año en la presidencia de CEDAPAL, que has logrado de una forma titánica de duplicar las utilidades de CEDAPAL, has hecho un ajuste administrativo bastante importante y tienes muchos retos al frente, ¿no? Y quería ver, al ser una empresa pública, ¿no es cierto?, aunque tú dices que tiene pensamiento privado, ¿qué es lo más grave o lo más serio que te has enfrentado y qué retos tienes ahora en tu gestión? Y simplemente para terminar, si este tema de las factibilidades y estos sobrecostos que tenemos es un tema que va a revertirse o se va a quedar siempre ya, como acaba de decir Richard, Guillermo y Antonio, ya son costos por ser empresarios en el Perú. Bien, gracias. El primer problema que uno encuentra cuando entra al Estado es la burocracia. El enemigo está dentro, en tu propia casa, ¿me entienden? Y simplemente hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho desde que entré en la gestión, es un trabajo en equipo, con esta, ¿cómo se puede decir?
esta inyección de esta gente nueva que ha entrado con una mentalidad interesante, pero sin descuidar su rol del Estado. No, yo pienso y les digo, les aseguro, una empresa estatal bien manejada, con buenas cabezas, puede ser rentable. Y yo tengo un reto personal con el equipo, que vamos a volverlo más rentable a esta empresa. Yo no crecí en Perú, vengo de un país muy desarrollado, Suecia, donde viví la mitad de mi vida, otra mentalidad distinta, empresa pública, privada, juntos, economía mixta o empresas mixtas que se llaman. A mí me gusta, pero en el Perú no hay ese tipo de empresa. Pero estamos tratando de adaptarnos realmente a lo que la coyuntura del mercado nos da. Y se puede hacer. Lo estamos demostrando en esta empresa. Yo les pido que tengan paciencia, un poco más, un poquito más. ¿No? 60 años no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero lo estamos intentando, estamos dejando las estructuras, y yo agradezco, todo esto viene desde las ideas que Jania Pérez de Cuellar, nuestra ex ministra, nos dio en su comienzo las instrucciones. Estamos siguiendo todas esas ideas que tenemos y se puede hacer empresa, en una empresa estatal. Y esta empresa es de ustedes. Yo tengo la obligación de devolverle a los ciudadanos, a los 11 millones, su empresa de saneamiento, con valores, con transparencia, sin corrupción. Ojo, sin corrupción. No, yo soy el primero. Yo fui de la escuela de Contraloría, he sido gerente en Contraloría, y el Contralor o el auditor está al lado de nosotros trabajando para que cualquier empresa, y cuando salgo a los roadshows aquí en el país o fuera, les invito a las empresas, vengan y trabajen con nosotros, que todo es transparente, libre. Y eso es lo que estamos haciendo también con las empresas inmobiliarias. Todos tienen el derecho a tener realmente su proyecto, su trabajo, y conversamos. Tienen un gran reto para ustedes, en el norte, en el sur. Y lo que dijo el señor hace un instante, tenemos una planta, la primera planta desalinizadora de Sedapal en Santa María. 70% de capacidad ociosa es instalada. Pobre inversionista privado que apostó por el Perú, y por un tema burocrático, porque es un tema burocrático de adendas, que él no puede producir hasta el 70%. ¿Por qué? Porque no hay demanda, hay oferta. Pero al frente, a unos metros, tengo 200.000 personas que necesitan agua. Hay terrenos para construir en el sur. No pueden construir porque no hay agua, por temas burocráticos. En el norte, pensamos poner en Ancón una planta desalinizadora parecida a la del sur y otra en Lurín. Y con eso pienso que se puede abastecer a la Gran Lima de agua. Pero no olvidemos, el tema del desagüe también es un problema muy grande, muy grande. Nunca se preocuparon. Nosotros sí estamos trabajando para que en el futuro y en el cortísimo plazo podamos tener este gran problema que ustedes tienen. Yo no les puedo dar más permiso para que construyan sus edificios o sus proyectos inmobiliarios, porque no sabemos a dónde van a botar ese líquido elemento en desuso. Pero hay otra cosa interesante, que aquí termino. En 3 años tendremos nuestra primera planta, que lo llamamos Ecopetar. Esta ciudad va a tener que reutilizar y retomar su líquido elemento, el agua. Esta planta vamos a recibir todas las aguas residuales de toda la parte este, Cerro Camote, parte de San Juan del Lurigancho, todo, que viene a ser casi 1.2 metros cúbicos por segundo. Va a producir electricidad, va a producir gas, va a producir abono orgánico, y por un tubito, como siempre me acuerdo del congresista Bellido, que siempre me dice: presidente, póngale un tubito, pero eso no es así. Por un tubito va a salir al río Rímac, y 1 kilómetro más abajo, la Tarjea, la planta de Tarjea, la va a volver a captar y entra al sistema otra vez, porque nuestra ciudad se queda sin agua. Ojo, es muy importante, tomen en cuenta esto. Gracias. Gracias, Richard. Gracias. Hemos estado en la Gerencia General de Sedapal y Sedapal tiene tarifas controladas, ¿no? En la última reunión que tuvimos con la ex ministra Jania Pérez de Cuellar, ella vivía muy frustrada porque ustedes siempre hablaban que la tarifa es una de las más bajas de la región, y cuando les actualizaban la tarifa, no la actualizaban por un costo de producción de metro cúbico, sino por un costo de la capacidad de pago de la gente. Entonces nunca iba a cuadrar y siempre tenían ese problema. ¿Eso es tan cierto? ¿Cómo lo afrontaron ustedes desde adentro?
Gracias por la pregunta. Bueno, el tema tarifario finalmente repercute sobre los ingresos de CEDAPAL. CEDAPAL tiene 2.500 millones al año de ingresos y un incremento tarifario del 10% significa 250 millones más en caja. Con eso se puede estructurar obras por 5.000 millones. O sea, obviamente la generación de más caja para generar obras es un aspecto fundamental. Pero finalmente este tema en particular en nuestro país lo ve el organismo regulador. Pero yo quería más centrarme, además del tema tarifario, también en el tema de qué hacemos para generar más desarrollo de vivienda formal, qué hacemos para generar más habilitaciones urbanas, más edificaciones, más proyectos de vivienda social, qué podemos hacer. Porque lo que hemos visto es que finalmente estamos en un escenario de déficit de infraestructura, estamos en un escenario que la infraestructura actual está sobrecargada, es decir, ya pasó, ya no puede recibir más caudal, tanto los colectores como las plantas, pero frente a eso, ¿qué hacemos? O sea, ese es un déficit de infraestructura, pero también es una oportunidad, porque no cualquiera puede hacer proyectos en el Perú y en especial en Lima con respecto a este tema del agua. Y es necesario encontrar soluciones ingeniosas para poder abastecer de agua y también tratar las aguas residuales de nuestros proyectos para los casos específicos de habilitaciones urbanas. Si es posible encontrar soluciones que calcen dentro de la estructuración del proyecto, solo que demanda conocer por dentro el monstruo para poder encontrar esas soluciones ingeniosas, para poder hacer más desarrollo de edificaciones y más desarrollo también de vivienda social. Porque en medio de ese déficit finalmente sí se puede hacer infraestructura y lo han demostrado algunos proyectos como el que mencionó en el RIMA, un proyecto muy grande, también los proyectos en Caraballo. O sea, sí hay mecanismos para encontrar soluciones, solo que es necesario sentarse las dos partes, es decir, el desarrollador y el que maneja la infraestructura para encontrar esas soluciones ingeniosas y finalmente poder incrementar, como bien lo dijo Guillermo, poder incrementar la oferta de habilitaciones urbanas y la oferta de edificaciones. Por ahí va mi comentario. Yo creo que sí es posible generar más infraestructura de vivienda formal y digna. Gracias. Gracias, Richard. Antonio, ustedes en su experiencia de tantos años desarrollando ciudad, con todo este vía crucis, finalmente han logrado que las empresas prestadoras les den el servicio o han tenido o tienen que suplantarlos, ¿no es cierto? En algunos casos, ya sea ustedes haciendo sus pozos de agua y administrándolos, o sus petarias administrándolas, es decir, han tenido proyectos que han tenido que reemplazar o convertirse en un mini CEDAPAL, porque efectivamente no pueden tener el servicio. ¿Han llegado a esos extremos? Sí, gracias. Gracias, Marco, por la pregunta. Efectivamente, como hemos visto, la situación es complicada, pero también, como bien mencionó Guillermo, es un tema de generar más oferta, entonces nos toca a nosotros presentar combate y poder ser victoriosos en los obstáculos que nos salen, ¿no? Y yo creo que eso es posible, pero hay que ser resiliente y hay que ser persistente. Con respecto a tu pregunta, sí, y también va un poco con el comentario de Richard, ¿no? Les pongo un ejemplo típico, algunos ya me lo habrán escuchado, pero sobre tu pregunta, digamos, está por ejemplo Caraballo. Ahí hemos hecho desarrollos, cerca de 12 empresas más o menos, o más, y hemos tenido que presentar en su momento, a pesar de que teníamos factibilidades, estoy hablando de 10 años atrás, hemos tenido que presentar unas propuestas propias, ¿no? Hemos avanzado con eso y ahora también el presidente CEDAPAL mencionaba un poco el tema de colaborar, trabajar en conjunto y obtener soluciones, ¿no? Entonces de eso se trata. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del colector de Caraballo y las empresas que estamos ahí hicimos obras propias, plantas de tratamiento de agua residual, pozos, etc. Entonces, eso dependería como solución final de conectarse hasta donde yo sabía, a un colector en Taboada, que hoy en día tiene un costo de 1.200 millones de soles, si no estoy equivocado, pero no está en el radar del gobierno.
Entonces, CEDAPAL tiene que hacer lo que puede y nosotros también. Entonces, yendo a esa lógica de solucionar los problemas como vienen y buscar la colaboración, también incluyendo por supuesto al Ministerio, hemos encontrado una solución técnica intermedia, ¿no? Y es hacer, digamos, de acuerdo a los requerimientos de las empresas que están ya en este distrito y con los proyectos que todavía les falte culminar, tener un volumen de agua estimado y sobre eso diseñar una planta intermedia para poder atender los requerimientos, que hasta ahora eso viene siendo así, no ha habido un obstáculo en la atención del servicio del agua, y poder seguir atendiendo a los clientes, a la habitabilidad que tengamos mayor en los años por venir, y también tener un excedente para atención a otras áreas adyacentes a nuestros proyectos, en las cuales nosotros no necesariamente, no estamos, mejor dicho, involucrados, pero es un apoyo que en este caso de iniciativa privada 100%, ¿no? Que lo estamos manejando con CEDAPAL, ya estamos próximos a ver la luz al final del túnel y yo creo que esa es una buena experiencia. Y ya solo para cerrar, recordando algunos criterios que mencionó tempranamente Ariel Casarín, en estos casos es necesario, como están viendo, participar en política, en todo lo que son temas regulatorios y de normatividad, porque según eso puedes tener o dejar de tener un negocio. Ya lo explicó muy bien con la matriz. De manera pues que esta gestión política, en el caso, por ejemplo, de las factibilidades, son costos, en este caso hundidos, pero ya no figurativamente, sino realmente, porque hacer las zanjas y poner las tuberías de agua, de desagüe y de luz, representan más o menos, para los que no saben, el 30 al 35% del costo cuando tú haces una urbanización. Y está hundido, nadie lo ve. O sea, no te sirve como un argumento de venta lo que sí ocurre cuando haces construcción en la superficie. Después, estos temas obviamente los hace el gremio, no solamente en nuestro gremio, sino también en el comité intergremial, donde llevamos una posición consensuada, y eso tiene mucho efecto en nuestra relación con el gobierno. Y ya, finalmente, bueno, creo que en eso estamos, yo creo que muy activos, hay receptividad, no nos podemos quejar, seguramente no estamos avanzando al ritmo que quisiéramos, pero se nos escucha y cambiamos opiniones. Y como digo, creo que estamos viendo ya un poco la luz al final del túnel a través de estas iniciativas. Gracias, Antonio. Guillermo, el presidente CEDAPAL acá nos ha dicho que su gran reto es el cierre de brechas. Y ustedes, como coordinadores urbanos, son casi aliados de CEDAPAL porque expanden la ciudad para, y amplían las redes, ya independientemente que sean construidos, ¿no? Y en tema de costo, porque no guarda mucho sentido, ¿cuál es el costo de conexión de agua y desagüe en las regiones que ustedes tienen versus el costo de cerrar brechas? Porque cuando usted pide factibilidades, la prioridad es cerrar brechas, a pesar que los costos de cerrar brechas son infinitamente mayores. Infinitamente mayores, ¿no? Es básicamente 7 veces el valor cuando uno pone el agua, digamos, la línea de agua y de desagüe por delante, a que cuando uno después, por ejemplo, en una ladera de cerro tiene que cubrir una brecha, eso le cuesta a la entidad prestadora de servicio básicamente 7 veces lo que cuesta en cuando se hace ordenadamente poniendo el agua antes de que se construya la vivienda, lo que se llama la autoconstrucción, ¿no? Entonces, ahí has tocado un tema que es importantísimo, ¿no? Que es el rol del Estado que debe cubrir la brecha, digamos, de todo lo que es la autoconstrucción y el crecimiento informal y el crecimiento, digamos, formal, que es el ordenado, el más eficiente económicamente. Y es todo un capítulo para hablar, ¿no? Yo quería hacer mención a un tema bien importante, digamos, que es la legislación del agua. Como ustedes saben, el agua está limitada, digamos, a que se desarrolle, digamos, a través del Estado, cosa que no voy a poner yo en observación, digamos, porque es, digamos, donde estamos y es un mito tocar capítulos como privatización, etcétera, y no ese es el camino. Pero sí decirles que el año pasado el gobierno emitió un decreto legislativo, no me acuerdo el número en este momento, es ley la 1620, que es ley de agua en bloque, ¿ya? Entonces es importante que entiendan esto.
las entidades prestadoras de servicios se pueden abastecer firmando contratos con privados, pero la legislación solo permitía que esos contratos sean por 5 años. Entonces, no puede haber inversión solo por 5 años. Para salir de ese esquema tenían que ir a proinversión, y un proyecto en proinversión puede demorar fácilmente 7, 10 años. Entonces, ya se ha dado una norma el año pasado que permite que las entidades prestadoras de servicios puedan firmar contratos con operadores de desalinización de agua, ósmosis inversa, planta de tratamiento, para que se pueda hacer mediante concesiones de 25 años. Lo irónico, ese esquema hizo que la anterior presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso salga con un polo diciendo no a la privatización. Era el sindicato, digamos, de algunas de estas EPS que temen, digamos, que con eso se quite trabajo, pero tú no estás quitando, la peor agua es la que no hay. O sea, esto lo que hace es crecer la capacidad, pero sí, ahí está un poco el sinsentido, digamos, del no entendimiento, ¿no? También hay un tema, ahora proyectos de ley que hablan para reducir, se le ha puesto de nombre el tarifazo, el valor del agua, cuando todos sabemos que un problema es que Perú tiene el agua más barata de la región, lo que hace que no podamos cubrir la brecha por el déficit que genera. Entonces, me quería concentrar en el tema de la legislación. Está esta norma. Ahorita, y digamos para las autoridades que puedan estar presentes, está listo para aprobación el proyecto que reglamenta esa ley. La ley salió el año pasado, los 3 meses ya pasaron, debemos estar en el 8º mes y está el proyecto de ley, pero ha habido cambio ministerial. Entonces entramos ahora nuevamente en la vía crucis de hacer que se publique esta norma reglamentaria, ¿no? Pero de todas maneras creemos que ahí se ha dado un paso importante, ¿no? Mi tercera reflexión era algo que dijo Richard al inicio: es importante que como gremios inmobiliarios, digamos, se pueda exponer y se pueda entender cuáles son los puntos, esto es una recomendación o una sugerencia, que se puedan dar a todos los inmobiliarios donde hay agua y donde no hay agua, mapas de calor, ¿no? Entonces yo creo que eso facilitaría un poco la gestión, o sea, digamos que el gremio pueda decir, oye, acá hay un plan urbano, se haga un estudio, digamos, hay un plan urbano y diga, estos son los puntos donde hay capacidades de agua y desagüe y estos no son los puntos, o estos son los puntos donde viene el agua, ¿no? Donde va a haber agua, ¿no? Entonces yo creo que va a facilitar bastante, digamos, el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Jorge, un minuto de cierre, porque realmente has venido acá a enfrentarte a todos los inmobiliarios cara a cara. Sí. Fíjense, tenemos un gran proyecto que espero que el próximo año pueda salir. Más o menos está entre 1.600 a 1.800 millones de soles. Se llama Manchay 2. Es un gran proyecto que es parecido y mucho más grande a Rinconada 2 que estamos trabajando. Y vamos a llevar agua y saneamiento a 500.000 personas. En Manchay 2 también es inmenso. Estamos viendo proyectos y yo les digo a ustedes, son bienvenidos con sus proyectos hacia CEDAPAL, sentémonos. Yo tengo las puertas abiertas para todas las empresas inmobiliarias, pero hay que ser responsables. Eso sí, yo soy muy exigente en el tema de la responsabilidad social. O sea, aquí tiene que haber un acuerdo empresa estatal, en el caso CEDAPAL, y empresario. Lo hemos hecho con Vesco, lo hemos hecho con ADI en su proyecto de 30.000 viviendas en Caraballo, y seguro hay muchos más proyectos para ustedes. Vengan, conversemos. De alguna manera tenemos que encontrar solución. La inversión no puede parar, el Perú no puede parar y el Estado peruano tampoco no puede parar. Gracias. Gracias.